Muy buenas compañeros inversores, compañeros traders, clase número 31, tercera parte del tema de la evaluación de resultados. Un tema, una serie de unidades, una serie de clases en las cuales estamos aprendiendo a estudiar una serie de cifras que obtenemos mediante unas fórmulas a las que hemos llamado ratings, ¿de acuerdo? Y que nos ayudarán a estudiar nuestro círculo de competencia. Un círculo de competencia que está formado por una serie de empresas en las cuales nos puede interesar invertir a largo plazo para sacar la máxima rentabilidad posible. Recordar que la conclusión más importante que debemos sacar a raíz de los estudios de los ratings es que si no encontramos lo que buscamos en el círculo de competencia, no lo agrandamos. Lo que hacemos es esperar. Esperamos a que los números apunten hacia donde queremos que apunten. Esperamos hasta que llegue el momento de entrar, ¿de acuerdo? Yo confío en mi círculo de competencia a la hora de invertir. Si una empresa queda dentro de este círculo, podría adquirirla si el precio de venta es el correcto. Si no está dentro del círculo, ni me lo planteo. Recuerde que su estrategia consiste en comprar negocios que no estén de moda y cuya situación económica subyacente conozca lo suficientemente bien como para determinar qué perspectivas de futuro le aguardan. Y eso no lo puede hacer con un negocio que no conoce. Si no puede encontrar un negocio que conozca y que se venda a un precio atractivo, esperará, esperará y esperará hasta que aparezca uno en esas condiciones, uno en el cual los ratings me digan que puedo invertir, ¿de acuerdo? Normalmente, pues las grandes compañías suelen escribir a los socios inversores o suelen publicar este tipo de estados, pero siempre en las cartas vienen importantes recomendaciones de compra, porque claro, a ellos pues lo que les interesa pues es atraernos, ¿no? Atraernos para que invertamos nuestro dinero y les ayudemos a crecer todo lo que podamos. En el juego de la inversión, la verdad es que vale la pena ser tozudo, ser paciente y tener principios a la hora de escoger una empresa en la que intervenir. Si elegimos la empresa inadecuada al precio adecuado, pincharemos. Si elegimos la empresa adecuada al precio inadecuado, pincharemos. Hay que elegir la empresa correcta al precio correcto para poder ganar. Y para lograrlo, pues a veces no queda más remedio que esperar y esperar. La paciencia, acordaros, la paciencia en este juego es un triunfo. Mejor dicho, la paciencia en este juego es el triunfo. La primera sección que vamos a tratar en esta clase es el análisis de competencia. ¿De acuerdo? Para ello tenemos que hablar de rankings y de ratings, que, como ya he mencionado anteriormente, no es lo mismo. Vamos a ver, la selección y evaluación de resultados de las carteras de inversión, como de cualquier fondo o de cualquier tipo de inversión, es un estudio sistemático del binomio rentabilidad-riesgo. Este estudio conlleva un proceso simple, donde básicamente los pasos a dar serían la determinación de los parámetros básicos del estudio, es decir, pues, el cálculo de la rentabilidad, ¿no? Determinar qué se entiende por riesgo y calcularlo matemáticamente bajo este parámetro. Y a partir de este cálculo, pues por una parte, un estudio cualitativo, es decir, de calidad, que tenga a la vez en cuenta ambos conceptos, rentabilidad y riesgo, y un estudio de ratios comparativos, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos explicado en la clase anterior, el ratio de Sharpe, el beta, el alfa de Jensen. Luego, pues deberíamos también tener en cuenta un estudio absoluto de la calificación a través de la rentabilidad o el riesgo. Es decir,
un estudio posicional de un ranking. El ejemplo más ilustrativo y útil de esto último pues es el que llevan a cabo las agencias de ranking y rating como Morningstar, por ejemplo, ¿vale? De lo cual pues hablaremos con más calma un poquito más adelante. Entonces vamos a empezar por una primera definición, la definición de ranking. Visto lo visto en la clase anterior y estableciendo una serie de categorías, podemos agrupar las carteras o los fondos con la misma definición y objeto de inversión, dando así lugar a clases fijas que se pueden tratar cuantitativamente. Pues bien, cuando agrupamos fondos o carteras con definiciones homogéneas y los comparamos cuantitativamente, damos lugar a la aparición de un ranking. ¿De acuerdo? Las características que implícitamente debe tener un ranking pues son, en primer lugar, los fondos deben ser homogéneos en cuanto al objeto y la definición de inversión, ¿de acuerdo? Los datos de rendimientos, ¿vale?, deben estar calculados de forma idéntica. Por otra parte, se debe de tener presente las diferentes definiciones de riesgo que hemos visto anteriormente para, de esta forma, ser lo más completos posible. ¿Ok? Se debe permitir el cálculo de ratios de rentabilidad-riesgo para, de esta forma, poder comparar de forma más eficiente la gestión de cada fondo de cara a la maximización del binomio rentabilidad-riesgo. Estos cálculos pues permitirán comparaciones estadísticas de rentabilidad y riesgo, ¿de acuerdo? Y, muy importante, deben difundirse al público general para su conocimiento. Lo más importante de todo esto son las aplicaciones estadísticas al ranking, ¿de acuerdo? El tratamiento sistematizado y homogéneo de los datos de rentabilidad y riesgo obtenidos de los fondos de inversión o de las carteras permite su tratamiento estadístico profundo. El tratamiento cuantitativo de los datos pues permite establecer comparaciones, ¿de acuerdo?, y medir posicionalmente, es decir, mediante la mediana, los cuartiles, los percentiles, que ahora enseguida paso a explicar, diferentes carteras, diferentes fondos dentro de su universo de inversión, tanto en materia de rendimientos como de riesgo. Este análisis posicional pues se puede realizar tanto en base a datos de rendimiento como a los datos de riesgo, incluso a ratios que homogenizan estas variables y los cuales pues veremos un poquitito más adelante, ¿de acuerdo? Bien, decir que este tratamiento se puede realizar en periodos diferentes y homogéneos de tiempo entre las mismas fechas. Tratando los datos en periodos de tiempo de diferente duración, se podrán comparar no solo los datos históricos y actuales, sino también la congruencia de resultados. Esta congruencia se entiende como fortaleza o solvencia de datos anualizados discretamente tratados de forma anual, pero dentro de un contexto continuo, es decir, en periodos de un número de años finito, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de esto que estoy comentando, pero primero necesitamos hacer una pequeña pausa para comentar una serie de conceptos estadísticos. Bien, vamos a comentar un poquito unos conceptos básicos de estadística aparte de los que ya hemos tratado, es decir, la media, la desviación típica, la varianza. Estos de ahora son, si cabe, un poquito más básicos, pero menos utilizados en ocasiones. Probablemente muchos de vosotros pues ya los conoceréis, con lo cual podéis saltaros esta parte, pero para los que no,
creo que no hacemos ningún mal haciendo un pequeño repaso antes de que empecemos a mencionarlos durante esta clase y las siguientes clases y empecéis a perderos, ¿de acuerdo? En primer lugar, me gustaría hablar de la mediana, ¿de acuerdo? La vamos a anotar aquí. A ver, mediana. Vale. Vamos a ver, la mediana, pues si tenemos una serie de datos y los ordenamos, ¿de acuerdo? Ordenamos los datos de la distribución de mayor a menor, ¿vale? Ordenados según su tamaño, la mediana es el valor central, ¿vale? Esta medida se utiliza cuando la muestra para la que se quiere calcular la tendencia central no es simétrica, es decir, si dividimos en dos por la mitad, una parte no se superpone a la otra. En este tipo de muestras, pues no debemos utilizar la media, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, a ver a qué me refiero. Supongamos que yo tengo aquí unos valores, los voy a colocar aquí por tener al lado su posición, es decir, valor 1, valor 2, valor 3. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar 7, 5, 3, 38 y 7, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si os fijáis, este número que tenemos al lado nos marca la posición, es decir, este sería el primer valor, este sería el segundo, este el tercero, pero una cosa es la posición y otra cosa es el propio valor, ¿vale? El valor que ocupa la primera posición es un 7, el que ocupa la segunda posición es un 5, ¿de acuerdo? A eso me refiero. Hay que distinguir posición es decir, posición y valor. Con lo cual, para trabajar estadísticamente, lo primero siempre es ordenar los datos de mayor a menor, ¿de acuerdo? Y eso pues se puede hacer a mano, según el programa, se puede hacer de una manera o de otra, o sencillamente lo podemos hacer desde aquí, ¿de acuerdo? En Excel concretamente pues lo tenemos aquí arriba en datos, ¿vale? Ordenar, le decimos valores de menor a mayor, ¿vale? Aceptar. Ahí lo tenemos, ¿vale? 3, 5, 7, 7 y 38, ¿vale? En este caso tenemos un total de 5 valores, ¿de acuerdo? Con lo cual, la mediana es el que ocupa el valor de en medio. Tenemos dos valores aquí, pues justo el de en medio es la mediana. ¿De acuerdo? Así de sencillo, no tiene más misterio. Claro, el problema ahora es que aquí muy bien porque tenía 5 valores, ¿de acuerdo? Cuando tenga 500, ¿qué voy a hacer? Pues ahora enseguida explicaré cómo se hace directamente con la hoja de cálculo. Otro concepto, ¿qué pasaría si mi número de valores no fuera impar? Pues es muy sencillo. Cuando el valor es impar, es decir, cuando el número de valores es impar, por ejemplo, si yo inserto aquí un valor más, ¿de acuerdo? El 10, en este caso lo que se hace es utilizar los dos valores centrales, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían el 3 y el 4, ¿vale? Los dos valores que ocupan la posición de en medio y sacaríamos el promedio, ¿de acuerdo? El promedio entre 7 y 7 que vuelve a ser igual a 7. Si lo hacemos desde aquí, pues bien, buscamos la función, nos vamos a estadísticas, ¿vale? Y también la tenemos. Buscamos la mediana, el rango, le decimos que es de aquí a aquí, y el solito nos devuelve el 7, ¿de acuerdo? Si yo ahora elimino la fila que he insertado, nos sigue devolviendo el 7 a pesar de que el rango sí ha cambiado, ¿de acuerdo? Entonces no tiene más, simplemente tengo que buscar el valor central en caso de que la muestra sea impar y la media de los dos valores centrales en caso de que la muestra sea par. Y ya está, eso es todo, eso es la mediana. Como veis, es sencillísimo, ¿vale? El siguiente concepto a tener en cuenta son los cuartiles, ¿de acuerdo? Los cuartiles son tres valores de la variable que dividen al conjunto de datos ordenados
en 4 partes iguales, ¿de acuerdo? Se denominan Q1, Q2 y Q3 y determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. Q2, el del 50%, tiene que coincidir con la mediana. Vamos a colocarlos aquí. Q1, Q2 y Q3. ¿De acuerdo? Entonces, nada, sencillamente se trata de ver de todo el conjunto de valores quiénes ocupan esas posiciones. 25%, 50%, que es el valor central, y 75%, ¿de acuerdo? Lo dicho, lo podemos hacer manualmente, simplemente por porcentaje. Si 5 es el 100%, pues 25%, ¿qué será? O como siempre, pues los programas de hoy en día esto ya lo tienen preparado. Aquí estamos en estadísticas, pues aquí está. Tenemos cuartil, kurtosis. A ver. Entrando en funciones estadísticas, lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos dos funciones. La primera nos devuelve el cuartil en función de los valores del percentil de 0 a 1. El segundo nos los da lo mismo, pero 0 y 1 inclusive, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta estos también. Elegimos este segundo, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz pues es esta y yo le digo que quiero que me calcule el primer cuartil. ¿Vale? Y me dice que es 5, ¿de acuerdo? Claro, efectivamente, si yo tengo un total de 5 valores, ¿de acuerdo? El 25%, ¿de acuerdo? Viene a ser más o menos 1, ¿de acuerdo? Si yo calculo 5 dividido en 4 partes iguales, cada parte ocupa 1,25, pero como es cuenta redonda, ¿de acuerdo? Él lo que hace es redondear por arriba y me da el valor que ocupa la posición 2, ¿de acuerdo? Que es el 5. Si estamos trabajando con decimales, si elegimos la otra función, me lo redondeará, ¿de acuerdo? Aunque ese valor no se encuentra en la lista. ¿Veis? En este caso me da el 4. ¿Por qué? Está sacando la media entre el 5 y el 3, que es 4, ¿de acuerdo? Pero lo que importa es saber dónde lo tenemos situado, ¿ok? Bien, si arrastramos esta fórmula, simplemente
debemos recolocar los datos. Aquí lo que queremos es el 2, ¿vale? Y aquí queremos el 3, que ocupa la posición 75%, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces diríamos en este caso que la posición 25% la ocupa el 4, la posición 50%, es decir, la mitad, la ocupa el 7 y la posición 75% pues es 22,5 más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen el valor, no sé, 3, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si el valor 4 es el 25%, eso significa que el valor 3 está por encima del 25%, con lo cual sería un buen valor. En cualquier caso, está por encima de 7, que es la media, ¿de acuerdo? Está por encima de la mitad, ¿de acuerdo? Ahora cuando lo hagamos en el caso de un fondo veréis cómo lo entendéis un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y nada, pues esta sería la explicación de cómo se calculan los 3 cuartiles, ¿de acuerdo? Con el programa o a mano es con una sencilla regla de 3, ¿de acuerdo? A continuación, lógicamente, vendrían los deciles, que son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20%, al 30%, etcétera, 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 y al 90% de los datos, ¿de acuerdo? Una vez más, D5 tiene que coincidir con la mediana, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer a mano por porcentajes o buscar la función predefinida. En estos casos ya a veces es incluso más sencillo utilizar una regla de 3, ¿no? Es decir, si yo tengo un total de 5 valores y eso es el 100%, ¿qué será el 10%? Pues este por este dividido entre este. Y tenemos el 0,5. Del 0,5 significa que es el valor 3, ¿de acuerdo? Es decir, siempre hay que redondear por arriba, con lo cual el primer decil es el número 3, ¿de acuerdo? Y de ese modo, pues podemos calcular todos y cada uno de ellos hasta el 10. Y finalmente viene el concepto de percentil, que el percentil pues ya es lo mismo, pero con cualquier tipo de porcentaje. Es decir, yo podría buscar el valor que ocupa la posición 62%, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Pero vamos a ver ahora todos estos conceptos aplicados al estudio de un fondo, ¿de acuerdo? O de una cartera de inversiones, ya sobre ejemplos de lo que nos interesa, es decir, de inversiones. Vamos a ver si viendo unos ejemplitos de todas estas cosas lo entendemos un poquito mejor. Supongamos de momento que una cartera o un fondo se encuentra en el puesto 66 de 200 fondos dentro de su misma categoría de inversión. Bien, lo que queremos es estudiar posicionalmente el fondo, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, tendríamos que desde la definición de la mediana, el fondo se encuadra dentro de la primera mediana, es decir, entre el 50% con la rentabilidad más alta, ¿de acuerdo? En este caso, si tenemos 200 fondos, la mediana estaría entre el 100 y el 101, nosotros estamos en el 66, con lo cual estamos muy por encima de la mitad, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Vale, a continuación, en cuanto a los cuartiles, el fondo se sitúa en el segundo cuartil, dado que si bien no alcanza el 25% de los puestos superiores, se encuentra por encima de la media, ¿de acuerdo? Ese es el segundo dato a tener en cuenta. El decil es el cuarto, pues el puesto 66 se encuentra comprendido entre el 30% y el 40% con mejor resultado. Y en cuanto al percentil,
el fondo se encuadra dentro del 33, es decir, tiene un 32% de mejores datos por encima y un 66% por debajo, ¿de acuerdo? Como podéis ver, esto realmente es muy sencillo, ¿vale? Es sencillísimo. Simplemente, pues, he parado un momento a explicar estos conceptos estadísticos porque, bueno, pues siempre puede haber alguien que no los haya visto, que no haya tenido el gusto de leer sobre esto o quizás muchas veces pasa que según la zona de residencia de uno, estos conceptos cambian de nombre o según el libro que te leas, ¿de acuerdo? Entonces, pues he considerado oportuno parar un momentito a explicarlos, pero como veis, en lo que es la aplicación práctica a las finanzas es sencillísimo. Claro, una vez visto el estudio, se apreciará que no se ha indicado si los datos en cuanto al ranking hacían referencia a rentabilidad o riesgo. En este sentido, debe pensarse que el tratamiento es el mismo, pues tenemos presente que, en el caso de la rentabilidad, el ranking se ordena de mayor a menor. Sin embargo, en el caso del riesgo, el ranking se ordena de menor a mayor. El orden del ranking, por lo tanto, obedece conceptualmente a la posición preponderante para el partícipe. El ranking es, la verdad, es la pesadilla y a la vez el sueño de todo gestor. Al final del año es la posición del fondo en el ranking de tal o cual revista. En España, por ejemplo, tenemos Expansión, 5 días, ¿de acuerdo? Y es esta posición la que va a determinar la fama o calidad del gestor y, por lo tanto, condicionar su retribución futura. Los inversores muchas veces se concentran en ganar posiciones en los rankings más que en realizar una buena gestión, entendida como ajuste al estilo, riesgo y rentabilidad esperados originalmente. Esto puede llevar a desviaciones no deseadas del producto en una cartera. Por ejemplo, el inversor pues, puede intentar estar neutral a mercado haciendo la beta de su cartera muy próxima a cero mediante la venta de futuros. Esto puede ser debido a que el gestor quiere ofrecer alfa sin riesgo de mercado o beta igual a cero. Sin embargo, otros fondos de inversión que también son catalogados como fondos de mercado neutral están consiguiendo mayor rentabilidad. El gestor en cuestión se pone a investigar y descubre que la correlación entre los fondos de la competencia y el índice bursátil de referencia es muy alta. Evidentemente, deduce que los gestores de la competencia no están todo lo despegados del mercado, es decir, beta igual a cero, que deberían según la categoría en la que se han calificado, pues ganan en las subidas del mercado y pierden en las bajadas. Un gestor, si el mercado es alcista, ve cómo va perdiendo posiciones en el ranking y con todo ello sus posibilidades de ascender en el mundo de la gestión profesional pues también se pierden. A veces llega un momento en que la presión es tan alta que el gestor se ve tentado a alterar su filosofía original, autojustificándose con argumentos del estilo no tiene sentido que no me aproveche de un mercado alcista, así que voy a hacer mi beta ligeramente positiva. El gestor, casi sin darse cuenta, ha abandonado su estilo original, pues no es su juego adivinar si el mercado será alcista o no, sino ofrecer una rentabilidad sin hacer una referencia al mercado. Esto puede salir bien si el mercado sube y sube, pero si el mercado cae, los supuestos fondos de inversión que son neutrales a mercado, es decir, con beta igual a cero, pues ya no me van a ofrecer ni cobertura, ni rentabilidad, ni descorrelación con el resto de mi cartera. Y eso es precisamente lo que ningún asesor quiere en la cartera de sus clientes, ¿ok? Los gestores tienen que ser fieles a su estilo de gestión declarado originalmente. Es la única manera de construir una buena cartera, sabiendo cómo se van a comportar en las diferentes situaciones de mercado según su filosofía. Los rankings pues son un peligro para la buena gestión, pues empujan a muchos gestores
a alterar esta filosofía original. Entonces, las cosas suelen ir muy bien hasta que ocurre algo en los mercados y toda nuestra estrategia se revela inútil. A pesar de todo, sería utópico pensar que los rankings se pueden eliminar. Es consustancial a nuestra sociedad, en todos los campos, compararnos los unos con los otros. Lo que sí podemos y debemos exigir son unas normas de control estrictas, que cataloguen los fondos de forma precisa y, por lo tanto, disuadan a los gestores de desviarse en su filosofía original, ¿de acuerdo? Para ello, es bienvenida por los inversores la implantación de ciertas normas que se estudian en detalle en esta clase y en otras, ¿vale? Ya las comentaremos. Bien, seguimos con las definiciones. Ya hemos nombrado las agencias de rating o de ranking en alguna ocasión y creo que ha llegado el momento de explicar a qué nos referimos. Vamos a ver. Definimos como agencia de ranking como aquellas empresas independientes encargadas de valorar y clasificar cualitativa y cuantitativamente a los fondos de inversión. Y es decir, la materia que nos ocupa, ¿de acuerdo? El calificar el resultado de una inversión o de una gestión de unos ahorros. Asimismo, este tipo de empresas, con una reputación y confianza entre los inversores, pues presenta la posibilidad de valorar el resto de activos financieros que nos encontramos, como por ejemplo, gobiernos, empresas, emisiones de bonos, etc. Genéricamente, las agencias de ranking también reciben el nombre de agencias de rating o rating con T, ¿de acuerdo? Vamos a ver, los conceptos de... Es que aquí me quiero parar un momentito, a ver. Los conceptos de ranking con K y rating con T no son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Establecer un ranking permite medir la rentabilidad o el riesgo de un fondo dentro de su categoría y asignarle un puesto en la lista según los resultados comparados con el resto. A partir del mismo se calcula su pertenencia a un cuartil concreto, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto al ranking. El rating es otra forma de evaluar el comportamiento de un fondo en relación a otros. Puede hacerlo como los rankings, es decir, basándose en datos cuantitativos y exclusivamente de acuerdo a rentabilidad y riesgos pasados, o incorporando datos cualitativos al análisis, ¿de acuerdo? Grado de experiencia de los gestores, elaboración de la cartera, sectores donde invierte, etc. Esto pues nos dará una idea sobre lo que viene a ser la consistencia del fondo, ¿de acuerdo? Actualmente y desde el año 2007 solamente hay una agencia realmente relevante en la emisión de rankings que se denomina Morningstar, ¿de acuerdo? Anteriormente habían dos agencias principales que eran Morningstar y Micropal del grupo Standard & Poor's, ¿de acuerdo? En ese año, pues Morningstar absorbió a Micropal y esta última dejó de ofertar su servicio. Este tipo de fusiones pues no es nuevo y podría no ser malo, pero sí que se han producido dos efectos importantes que afectan al usuario final de estos servicios, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por una parte, el restringido oligopolio de estos servicios se ha convertido en un monopolio. Y esto pues no es nada positivo en general. Cuando uno no tiene competencia, pues ¿cuál es el problema? Pues que hace lo que le apetece. Y bueno, por otra parte, los ratings, es decir, la valoración cualitativa que ofrecía Micropal, pues ha desaparecido, ¿de acuerdo? Y hoy en día la única forma de comparar fondos es la cuantitativa a través de los rankings. Bueno, tras el estallido de la última crisis financiera, el papel de las agencias de rating pues ha quedado en entredicho, ¿no? Pues algunas de las empresas evaluadas por estas agencias con máxima calificación de rating, finalmente, ¿qué ha pasado? Pues que han quebrado. Entonces, claro, la gente se pregunta, bien, ¿y esta calificación que nos estabas haciendo, qué? ¿De dónde te la estabas sacando?
Bueno, por ello, pues se ha cuestionado si los informes realizados por tales empresas de calificación están influenciados por las empresas a las que califican, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, también pagan a estas empresas por la elaboración de informes. Es una posibilidad, ¿por qué no? ¿Quién se atreve a negarla hoy en día? Bien, con respecto al líder indiscutible del sector, es decir, Morningstar, se puede decir que es una casa americana especializada en el análisis financiero con una división en valoración de fondos especialmente cuantitativa. Seguro que los que ya estáis siguiendo este mundillo, ya estáis escuchando la radio, mirando fluctuaciones del mercado, habéis escuchado comentar datos sobre Morningstar en más de alguna ocasión, ¿vale? Estoy seguro de que este nombre os suena de algo, aunque quizás ahora mismo no os acordéis de qué. Entonces, para valorar datos cuantitativamente, los ofrecen a diferentes plazos, principalmente en periodos discretos, por meses, años, etc., así como en periodos continuos a más largo plazo, 3 años, 5 años, etc. Su principal aportación estriba en la Stylebooks o caja de estilo que permite agrupar los fondos no solo por la definición genérica de su universo, sino por el estilo de inversión. Más adelante desarrollaremos también ese concepto, ¿de acuerdo? Ahora estaría bien que bucearais un poco por la web, ¿de acuerdo?, de esta empresa y vierais su base de datos de rankings, ¿de acuerdo? Veréis que hay un enlace a buscar fondos y podréis elegir por distintos criterios, ¿de acuerdo? Cuando lleguéis a un determinado fondo podréis ver todos los detalles del mismo, incluido si tiene o no ranking, ¿de acuerdo? La web, pues nada, www.morningstar.es, o sencillamente escribir el nombre en un buscador y enseguida nos aparecerá, ¿de acuerdo? Bien, respecto a lo que son las estrellas, ¿de acuerdo? Acabamos de explicar en la diapositiva anterior que la publicación de los rankings, entendido como clasificaciones de fondos homogéneos, permite al posible inversor pues tener una fuente a la que recurrir para obtener información de cara a la selección del fondo. Y bueno, pues elegir el fondo que mejor nos maximice el binomio o la relación rentabilidad-riesgo. Ahora bien, debemos tener presente que un inversor busca maximizar esta rentabilidad, máximo rendimiento, mínimo riesgo. Sin embargo, tal y como hemos visto, la publicación de datos, ¿de acuerdo? Si volvemos a mirar el ejemplo que acabamos de explicar, pues responde a criterios de rentabilidad o riesgo, pero no a ambos conjuntamente. Por lo tanto, pues necesitamos ratios, ¿de acuerdo? Ratios que tuvieran en cuenta estas características. En este sentido, y para fondos con una historia superior a 3 años, ¿de acuerdo? Siempre a largo plazo, intentan responder al problema mediante la asignación de estrellas, ¿de acuerdo? La asignación de estrellas trata de clasificar una cartera, ¿de acuerdo?, un fondo atendiendo a ambas variables. La asignación de estrellas por parte de cada entidad de ranking depende, por tanto, de la posición que cada fondo ocupa en el ratio rentabilidad partido por volatilidad. Este procedimiento pues empieza a acercarse a los ratios que posteriormente veremos y que pretenden homogeneizar y comparar rentabilidad y riesgo, ¿de acuerdo? Decir también que el proceso de opinión cualitativa o de rating se llevaba antes a cabo, es decir, llevaba métodos de evaluación del proceso inversor básico, ¿de acuerdo? Toma de decisiones, ejecución de seguimiento de resultados, lo que en el argot se denomina due diligence, ¿de acuerdo? Para ello se dividían los fondos en categorías, ¿de acuerdo? Según letras, por consistencia, ¿vale? Y por poca consistencia. ¿Cómo se hace ahora? Pues por asignación de estrellas, ¿de acuerdo? La asignación de estrellas es muy sencillo. 5 estrellas, ¿de acuerdo? El 10% de los mejores fondos, ¿de acuerdo? 4 estrellas, el 22,5% de los fondos siguientes, es decir, entre el 10% y el 32,5%. 3 estrellas, el 35% de los fondos centrales, entre el 32,5% y el 67,5% de los fondos. 2 estrellas,
a el 22,5% de los fondos siguientes, es decir, entre el 67,5% y el 90% de los fondos. Y por último, una estrella, ¿de acuerdo?, a el 10% de los peores fondos. Ya sé que esto es una palabra muy fea, pero es así, no se me ocurre otra manera de explicarlo, es decir, yo creo que es mejor aquí pues la sinceridad, desde luego siempre con respeto, ¿de acuerdo? Bueno, aunque hemos dicho que este servicio de rankings es un monopolio de Morningstar, tengo que moderar también un poquito esta afirmación porque sí que existen realmente otros servicios en la misma línea. Lo que ocurre es que son poco conocidos, pero eso no quita para que sean buenos y recomendables. Otro ejemplo de empresa que ofrece este tipo de información y análisis es Reuters a través de Leiper. Seguro que también si estáis escuchando la radio, viendo la tele, leyendo noticias para invertir, estos nombres los conocéis, seguro que os suenan, ¿de acuerdo? En este caso las estrellas se convierten en números del 1 al 5, donde 5 es el fondo mejor valorado. La clasificación divide la muestra en fondos de 5 grupos en un 20% cada uno, ¿de acuerdo? Y estas marcas de calidad, conocidas como Leiper Leaders, evalúan 5 características distintas de los fondos, por lo que un determinado fondo puede tener hasta 5 evaluaciones distintas entre 1 y 5, ¿de acuerdo? En general, sea una agencia o sea otra, las características a evaluar ya las hemos dicho: rentabilidad total, rentabilidad sostenida, preservación, gastos y eficacia fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, podéis visitar también la página leiperleaders.com y tendréis más información al respecto, ¿de acuerdo? El siguiente punto a tener en cuenta es el análisis de carteras de renta fija, ¿de acuerdo? Cuando analizamos los rankings de cara a su homogeneización, ¿vale? Debemos establecer cuáles son los riesgos principales que se corresponden con el activo dominante en materia de activos subyacentes dentro de la cartera, ¿de acuerdo? En este sentido, y cuando hablamos de renta fija, este activo se ve sometido a dos variables principales a la hora de establecer su precio, ¿de acuerdo? En primer lugar, la duración. Esta variable es entendida como el riesgo que corremos en materia de precios cuando compramos un activo de renta fija y con posterioridad nos sometemos a la variación de tipos de interés. De esta forma definiremos segmentos de duración y agruparemos los activos dentro de cada segmento, ¿de acuerdo? En segundo lugar, pues tenemos que hablar de el riesgo crediticio, es decir, el rating. Esta variable pues es entendida como el riesgo que corremos en relación al posible incumplimiento de sus obligaciones por parte del emisor de activos, ya sea el Tesoro, de acuerdo, quien sea. Bien, iniciamos sección en la cual vamos a explicar los diferentes estilos de gestión a la hora de gestionar una inversión o un fondo de inversión, una serie de carteras, etc. Vamos a hablar sobre el enfoque Frank Russell, ¿de acuerdo? La firma norteamericana Frank Russell es pionera en la consultoría de gestión patrimonial, ¿de acuerdo? Gestión de patrimonios. Ha sido la creadora de un modelo de análisis de los estilos de gestión de fondos de inversión, otorgando una importancia primordial al asset allocation en cuanto al perfil de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, como primer punto, se admite la necesidad de establecer una diversificación para modular las carteras distinguiendo tres niveles. El primero, el activo, ¿de acuerdo? La renta fija, la renta variable, las divisas, etc. El segundo, pues el área, ¿de acuerdo? El área a la que pertenece, sea Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, Japón, emergentes, etc. Y por último, los estilos de inversión, sea un estilo de acumulación o de crecimiento.
En los principios del modelo, pues señalan la necesidad de diversificación de los activos entre diferentes vencimientos para cada divisa, utilizando pues preferentemente la duración prefijada que debe estar en una de estas tres divisas: dólar americano, euro y yen. El porcentaje de tesoros sólidos debe ser superior al 50% de la cartera, ¿de acuerdo? Repartiéndose el resto en una diversidad de emisores y ratings, tanto investment grade como high yield, ¿de acuerdo? Entonces, en consonancia con lo anterior, ¿vale? Pues una idea desarrollada en los últimos años distingue diferentes criterios en la gestión de fondos de inversión, atendiendo principalmente a el estilo, ¿vale? Tenemos tres estilos: el Growth, el Value y el Blend, y la capitalización, que tenemos Small Cap, Middle Cap y Large Cap, ¿de acuerdo? Vamos a hablar en las próximas diapositivas de cada uno de ellos, ¿vale? Los explicaremos detenidamente. Y bueno, antes que eso, pues decir que conforme con Frank Russell y compañía, pues cada una de ellas presentará características especiales, ¿vale? Por lo que es preferible agruparlas bajo diferentes carteras de análisis. Estos estilos nacen del criterio de esta compañía americana, de multiactivos, multiestilos y multigestión. Lo dicho, vamos a hablar de los fondos, ¿de acuerdo? Según, es decir, en función de su estilo. Ya los hemos mencionado, el Grau, el Value y tal. Ahora vamos a explicarlos detenidamente. En primer lugar, el estilo Grow, ¿de acuerdo? El principio de gestión de estos fondos es la compra de acciones que puedan presentar una expectativa de un elevado cash flow futuro, siendo equiparables a sociedades de capital riesgo. El PER de estos valores suele ser superior a la media del mercado, siendo siempre la beta del valor superior a la unidad frente al índice global del mercado. ¿De acuerdo? Bien, son empresas en desarrollo, normalmente pues operando en sectores de nueva economía que poseen grandes necesidades financieras y ofreciendo pues una promesa de resultados futuros, ¿vale? El carácter de la inversión, pues es agresivo, ¿de acuerdo? En este grupo, pues puedo hablar de valores como, por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, Vodafone o, por ejemplo, Celtia, ¿de acuerdo? Estos serían ejemplos de este estilo de gestión. Luego teníamos el estilo Value, ¿de acuerdo? El principio de gestión que definiría el comportamiento de un fondo valor, que es la traducción de la palabra, sería, de acuerdo, precisamente es eso, inversión en valor. Sería el de la compra de acciones que se muestran infravaloradas en el mercado, ¿de acuerdo? Si las comparamos con un análisis fundamental por ratios tradicionales o similar. Fijaros bien que esto es el tan mencionado por mí en este curso, el estilo de Warren Buffett, ¿de acuerdo? Dicho de otra manera, el estilo del mejor inversor de toda la historia, aquel que más dinero ha conseguido. Entonces, el PER de estas empresas pues, suele ser inferior al de la media de mercado, ¿de acuerdo? Son empresas de bajo crecimiento y elevadísimos dividendos, y siendo la beta de la acción inferior a la unidad frente al índice global del mercado, ¿de acuerdo? Volatilidad baja, valores refugio, ¿ok? Bueno, son empresas consolidadas que normalmente operan en la denominada vieja economía, sólidas y de cuentas de resultado robustas, ¿de acuerdo? El carácter de la inversión es siempre defensivo, siendo un ejemplo de este grupo pues valores como Citigroup, BP, Amoco o Iberdrola, por ejemplo, ¿vale? Y por último, el tercero, el blend. Bueno, pues en el caso del blend, el principio de gestión pues es la compra de acciones por criterios tradicionales de gestión, siendo el PER de estos valores similar a la media del mercado y situándose la beta en torno a la unidad frente al índice global del mercado, ¿de acuerdo?
Son empresas representativas de la economía que presentan cuentas equilibradas, ¿de acuerdo? Siendo sus resultados totalmente dependientes del ciclo económico. El carácter de la inversión, pues es acompañar al mercado siendo integrantes de este grupo, pues voy a nombrar solamente dos que están clarísimos, Coca-Cola e Inditex, ¿de acuerdo? A este tipo de monstruos del mundo empresarial es a los que me refiero, ¿de acuerdo? Después tendríamos también que clasificarlos, hemos dicho, en función de la capitalización, ¿ok? En función de la capitalización de los valores sobre los cuales operan los fondos de inversión, su clasificación se divide en small, que son acciones de baja capitalización, que generalmente no suelen formar parte de los principales índices bursátiles, ¿vale? Más bien pertenecen a índices secundarios, ¿de acuerdo? A índices con más empresas pero menos volumen de compradores, ¿de acuerdo? Entonces sus movimientos son menores pero más abultados, ¿de acuerdo? En estos casos recordar que los llamábamos small caps a los valores de este tipo, ¿de acuerdo? Después tendríamos los middle, que son acciones de media capitalización, generalmente forman parte de los índices bursátiles con ponderaciones muy bajas, ¿de acuerdo? Es decir, tienen mayor capitalización que los anteriores y están dentro del índice principal, pero no son los protagonistas, no son los que arrastran al índice en una dirección u otra. Recordar que en ocasiones os he mostrado imágenes de lo que es la capitalización de un índice, a lo mejor el IBEX 35, y hemos visto que solamente 5 empresas ocupaban el 50% de lo que era la capitalización del índice. Es decir, el IBEX se movía en función de esas 5 empresas, las demás pues apenas tenían influencia, ¿de acuerdo? Bien, y por último, pues los large, que son acciones de gran capitalización, que formando parte de los principales índices bursátiles con ponderaciones altas, de acuerdo, sí son representativas y con una gran ponderación. Estos también los conocemos como blue chips. Seguro que recordáis también cuando explicamos ese término, ¿de acuerdo? Entonces, recordar los significados de los términos que acabamos de dar, que son value, growth, blend, small cap, middle cap, large cap, porque se utilizan muchísimo en la práctica, ¿de acuerdo? Los oiréis a todas horas, en la radio, en las noticias, en la prensa, los vais a estar escuchando una y otra vez, ¿de acuerdo? Bueno, la agencia Morningstar, basándose en la clasificación de estilos de gestión expuesta en el punto anterior, pues ha creado una matriz de estilos o style box, como se le suele llamar, determinando el estilo, ¿vale? El estilo de un fondo, de una cartera, el lugar de la matriz en el que se encuentra un valor, tanto por su tamaño como por su tipología. Para ello, pues el primer paso es encuadrar un valor dentro de la matriz de estilos y esto consiste en clasificar las acciones en 10 regiones, ¿de acuerdo? Estas son Norteamérica, América Central, Sudamérica, Reino Unido, Europa Occidental, Europa del Este, Japón, tigres asiáticos, Australia, el sudeste asiático, Oriente Medio y África, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación, pues se establece el tamaño de la empresa por su capitalización, ¿de acuerdo? Están los large cap, los mid cap y los small cap. Y se calculan los ratios cash flow sobre precio y el valor contable sobre el precio para cada acción diariamente y para cada grupo de estilos, ¿de acuerdo? Sumando estos ratios, pues obtenemos que si un resultado está por debajo del 0,875, la acción es growth. Si el resultado está por encima de 1,125, la acción es value. Y si el resultado está entre los dos anteriores valores, es decir, entre 0,875 y 1,125, en ese caso la acción es blend. ¿De acuerdo?
Para encuadrar un fondo dentro de la matriz debemos seguir dos pasos, ¿de acuerdo? En primer lugar, debemos calcular el porcentaje de inversión en acciones de pequeña, media y gran capitalización, ponderando cada valor, ¿de acuerdo? Ponderando cada una de ellas por el porcentaje de inversión en el fondo. Posteriormente, pues lo que hacemos es calcular el tamaño medio. Lo mismo, si el resultado es inferior a 1,5 será un fondo de pequeña capitalización. Si el resultado es superior a 2,5 lo será de gran capitalización. En el resto de los casos lo será de media capitalización. Luego calculamos los ratios de style de cada acción y hallamos el promedio ponderado de la cartera del fondo. Descartamos, eso sí, acciones con cash flow sobre el precio superior a 10. Y lo mismo que antes, ¿de acuerdo? Si el resultado está por debajo de 0,875 sería un growth. Si el resultado está por encima de 1,125 sería value. Y en el resto de casos sería blend, ¿de acuerdo? La matriz, para que os hagáis una idea, viene a tener esta forma, ¿de acuerdo? Así es como debemos clasificarlos. Entonces, en este sentido, pues es necesario establecer un procedimiento que nos permita comparar carteras homogéneas, ¿de acuerdo? Es decir, que se encuadren dentro de las matrices, dentro de matrices homogéneas en cuanto a la definición de los dos riesgos anteriores. Exposición a través de interés y riesgo crediticio, ¿vale? Asimismo, pues otra faceta a tener presente será también la divisa en la que estén denominados los activos. En este caso, pues la caja, ¿de acuerdo? La caja de estilo, ¿de acuerdo? Responderá a un formato como este, ¿de acuerdo? Bien, comentar que tal y como hemos visto, pues cuando analizamos los rankings de cara a la homogeneización, debemos establecer cuáles son los riesgos principales que se corresponden con el activo dominante en materia de activos subyacentes dentro de la cartera. En este sentido, y cuando hablamos de renta variable, este activo se ve sometido a dos variables principales a la hora de establecer su precio. Por una parte, el estilo, ¿vale? La variable entendida como el riesgo que corremos en materia de ratios bursátiles, crecimiento, valor, ratios que se definen en virtud del ratio cash flow sobre precio y valor contable sobre valor de mercado. Por otra parte, pues está la capitalización, una variable entendida como la posición que ocupa la sociedad respecto al nivel de capitalización y del mercado representativo. De esta forma distinguimos entre small, medium y large, ¿de acuerdo? Eso ya lo hemos explicado, ya lo tenemos claro. En este caso, pues conforme a la definición podemos fijarnos en ambos conceptos, clasificando el fondo, fijándonos pues eso, pues en la capitalización, en el estilo, según en qué parte de la matriz esté mi fondo o mi cartera, ¿ok? Bien, como os decía, aquí tenemos la página de Morningstar, la versión en español, pues tenemos noticias, información, ¿vale? Aquí tenemos las commodities, el petróleo y tal, pues como cualquier página. Y si lo que queremos es consultar sus análisis, pues nos podemos ir, por ejemplo, yo suelo entrar desde aquí que pone búsqueda rápida de fondos. ¿Vale? Entonces, pues podemos clasificarlos, por ejemplo, por categorías. Aquí al final, por ejemplo, pues tenemos los americanos, ¿veis? Aquí los tenemos, pues capitalización grande blend, capitalización grande growth, capitalización grande value, pues por ejemplo, pues podemos entrar en esta, ¿vale? Renta variable Estados Unidos, capitalización grande value, ¿de acuerdo? Si tenemos interés por alguna gestora, pues perfecto, si nos da igual, pues nada, ¿de acuerdo? Si queremos, aquí claro, yo he entrado en la versión español, me da a elegir entre españoles o extranjeros.
nombre, si me sé el nombre del fondo que estoy buscando, si lo quiero con distribución o con acumulación, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues le damos a la búsqueda. ¿Vale? Y aquí pues tenemos un montón de fondos, claro, le hemos puesto pues muy poquitos criterios, con lo cual me da 178. Entonces, por ejemplo, aquí el primero tenemos el nombre del fondo, ¿de acuerdo? La categoría, que esta es la que nosotros hemos seleccionado, ¿vale? Renta variable, Estados Unidos, capitalización grande, value, y el rating, que recordamos, se hace mediante estrellas, ¿vale? Ya hemos visto en una diapositiva lo que querían decir las estrellas. Hay algunos que incluso ni siquiera tienen rating, ¿vale? Respecto al análisis que hace Morningstar, pues por ejemplo en estos de aquí se mantiene neutral. Estos de aquí pues ya va subiendo un poquito, bronce, ¿de acuerdo? Él va siguiendo, va subiendo un poquito la escala según lo encuentra más atractivo, más interesante, pues como si fueran medallas, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, pues solamente vemos bronces y neutrales. ¿De acuerdo? Esto sin clasificación. Pues nada. Aquí tenemos el porcentaje anual, ¿vale? La renta anualizada que suele dar cada fondo. El último, ¿vale? El último valor que tenía. Y poco más. Lo mismo que consultamos fondos, pues podemos consultar acciones o mercados, tal vez. A ver si entramos aquí en acciones. Pues lo mismo, por ejemplo, podemos buscar acciones aquí tenemos estas opciones de aquí, podemos buscarlas. ¿Qué os parece en el Nasdaq? Por ejemplo, vamos a entrar en el Nasdaq. Vale, y aquí tenemos pues una serie de nombres de acciones. Vemos la información que solemos tener habitualmente, ¿vale? Como en cualquier página, ¿vale? Pero claro, en este caso, como son acciones que van por separadas, no hay valoración, ¿de acuerdo? Para que haya valoración, pues tenemos que estar hablando de la gestión de una cartera con varios valores, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esta es un poquito la página, ya que llevamos toda la clase hablando de ella, pues esto es lo que viene a ser la página de Morningstar y como veis, pues es muy sencilla de utilizar, de navegar a través de ella, de sacar información y de lo que se trataba en esta clase es de que entendiésemos a qué se refieren sus análisis, ¿de acuerdo? Los análisis que hacen los de la agencia Morningstar. Y aquí finalizamos esta sesión. Acordaros, ahora que sabéis evaluar los resultados de una inversión, de que cualquier negocio ansiado por el líder, por más descabellado que sea, pronto dispondrá de estudios en que apoyarse preparados por sus subordinados, ¿de acuerdo? Si nos ganamos la vida contentando al jefe, sin duda lo haremos también para apoyar sus decisiones, sin que importe lo que pensemos realmente, sin que importe lo que digan los números, sin que importe lo que digan los ratios, sin que importe lo que diga el rating, ¿de acuerdo? En el mundo de los negocios, pues no llegas a ningún lado diciendo, ya te lo dije, ¿no? Para escalar tienes que ser el chico que dice, es una idea brillante. Y si la idea no era brillante, pues siendo el chico que dice, no se ponga así, jefe, todos pensábamos que era una gran idea, ¿de acuerdo? A la miseria, pues le gusta estar acompañada, incluso llegar a la estupidez. Por ello yo consulto el espejo cuando quiero un consejo, y cuando digo el espejo me refiero a los datos, a los números, a los rankings, a los indicadores, a los análisis fundamentales, ¿de acuerdo? Es más rápido, sale más barato y tenga razón o no, todo conduce a la misma decisión brillante al final. Si no podemos hacer, es decir, si uno no puede ser su jefe en el trabajo, al menos deberíamos serlo en nuestra propia vida, ¿vale? En el día a día. Nada más, es todo, os dejo de momento, continuamos dentro de muy poquito en la siguiente clase. Muchas gracias por vuestra atención, por el interés que estáis mostrando en las clases que llevamos hasta ahora. Queda ya muy poquito para entrar en las maestrías, ¿de acuerdo? Solo os pido un poquito de paciencia, que ya estamos terminando, y buen negocio a todos.